la grabación. Bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí. Recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestra querida doctora Ítala Daza Díaz con el tema Los gigantes modernos que atacan tu cuerpo y tu mente. Doctora Daza, el tiempo es suyo. Adelante. Gracias, Rosana, muy amable. Bueno, eh, oremos. Amantísimo Padre, Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día y esta nueva oportunidad. Te suplico, Señor, que coloques palabras en mi boca para poder llevar este mensaje a mis hermanos en Cristo, Señor. Que tu Santo Espíritu derrame su bendición y su discernimiento sobre cada uno de nosotros en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Roxana, hermanos, ¿qué les cuento? Eh, este tema me ha pegado una barbaridad. No sabía qué nombre darle, subía, bajaba, bueno. Y la verdad, eh, hasta antier pude como concretarlo porque se me había apagado la llama de la inspiración. Estaba en ese momento que no sé si era de vacío, de emociones encontradas y de muchas vivencias que gracias a Dios, y como siempre les digo, de verdad empecé a canalizarlo y a darle forma a este tema. Con ustedes he compartido tantas cosas bonitas, llevamos tanto tiempo que la presentación pasada les comenté que tenía una felicidad inmensa, ¿cierto? Porque iba a ser abuela. Bueno, hoy les digo que fui abuela por 2 meses. Exactamente hoy, eh, hace un mes que mi hija perdió su fruto. Y eso desató en mí y en la familia muchos sentimientos, muchas preguntas. La verdad, se me congeló, se me congeló como el sentimiento, la inspiración y surgieron muchas preguntas, eh, muchas rabias, resentimientos, tristezas, eh, muchas cosas de verdad. Alejamiento también tengo que decirles. Pero bueno, empecé a reconectar y a reconectar y me encontré que estaba paralizada, muerta de miedo ante un monstruo, ante un gigante. Y ahí surgió la idea de esta presentación. Se llama Los gigantes modernos que atacan tu cuerpo y tu mente. Está basado en las citas bíblicas de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jeremías 33:3, que dice, y esa fue mi bandera y ahí me aferré, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso también llegó a plantearme muchas preguntas que hoy se las voy a plantear yo a ustedes y quiero que al final, así sean 3 minutos, algunos me puedan dar su respuesta. ¿Te has preguntado qué te provoca miedo? ¿Cuáles son los gigantes que hoy te dan miedo? ¿Quién o quiénes te hacen sentir miedo y temor? ¿Qué es un monstruo para ti? Estas preguntas las vamos a dejar para el final sus respuestas. Este tema me llegó a revisar un poco
temas de la Biblia, y cuando hablaba de gigante, en mi momento, en mi relación con un monstruo, pensé en Goliat y en David, y decía yo, oh, pero David, siendo un adolescente, enfrentó a un gigante, a Goliat, ¿no? Eh, eh, y de hecho, me incluyo ahí. Yo pensé que Goliat era el único gigante que se citaba, ¿no? Del cual se hablaba en la Biblia, y me encontré que no. Después de la caída de Goliat, todavía quedaron gigantes caminando sobre la tierra. Y entre ellos está Lab, que era hermano de Goliat incluso, Isbi Benob, Saf y el hombre de los 24 dedos, que no aparece con nombre, sino con esa característica, el hombre de los 24 dedos. Esto era como la última generación de gigantes sobreviviendo en guerra contra Israel, ¿no? Ahora, ¿quién era ese gigante? Eh, Después de la caída de Goliat, se habla de este porque era tan extraño y anormal, incluso que la Biblia dejó registrado un detalle escalofriante sobre su cuerpo. Tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, en total 24, como nos los muestra la segunda de Samuel, capítulo 21, perdón, versículo 20. Dice que no era un hombre común, era parte de una raza de guerreros gigantescos que sembraban terror en Israel. Hoy en día, con el avance de la ciencia, esa característica de este monstruo es conocida como la polidactilia, o sea, es por tener más dedos de lo que tiene una persona normal. Pero eso se conoce hoy en día, ¿no? Pero en la antigüedad, yo me imagino que un hombre con dedos extras habría parecido algo monstruoso y aterrador. Eh, Nada más imaginémoslo, un tamaño descomunal, una fuerza brutal, manos enormes, aparte de manos enormes, tener un dedo más, apariencia fuera de lo normal. Era prácticamente una máquina de guerra viviente. Pero fíjense que de pronto lo que encontré, que también llamó muchísimo mi atención, fue que no lo mató David. David mató a Goliat, pero a este no. Entonces, aquí viene un detalle. Dice, David ya estaba envejeciendo. Eran sus guerreros quienes peleaban contra los gigantes. Y este monstruo terminó cayendo por mano de Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. La nueva generación estaba terminando las guerras que David había comenzado. Dice, el espíritu de los gigantes. En la Biblia los gigantes representan mucho más que tamaño. Representan terror, intimidación, imposibilidad y sistemas que parecen invencibles. Recuerden que cuando los espías vieron gigantes, dijeron, éramos como langostas ante ellos. Y se dieron cuenta o se percibió que los gigantes no solo atacaban el cuerpo, atacaban la mente. Ahí es donde hago la símil con mi actualidad y digo, ante qué gigantes o monstruos estamos hoy nosotros enfrente. Estamos y que nos están causando estos mismos emociones y sentimientos que en la antigüedad nos están causando terror, intimidación, imposibilidad y sistemas que parecen invencibles.
y están atacando literalmente nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces dice, pero aquí también hay algo importante y es lo que David hizo. David dejó un legado. David le enseñó a Israel a pelear contra el miedo. Antes de David, Israel temblaba frente a gigantes, pero después de David, sus hombres los cazaban, como es el caso de su sobrino. ¿Qué es eso? Yo lo marco como un liderazgo verdadero. Crear una generación que ya no le tema a lo que antes aterrorizaba a todos, sino una generación que genere nuevas estrategias, nuevos métodos, nuevos instrumentos para poder enfrentar, confrontar y derribar esos enemigos. Quiero que tengamos en cuenta este detalle. La Biblia menciona este gigante casi de paso, como si se escondiera un mensaje como en esa rapidez de esa mención. Y es que todavía quedan enemigos antiguos vivos. Y así también nos pasa espiritualmente. Hay batallas que una generación inicia y otra generación termina, pero siguen los monstruos persistiendo y resistiendo. Entonces dice, la guerra no había terminado, aunque David derrotó a Goliat, todavía quedaban descendientes gigantes, porque a veces una sola victoria no destruye toda la guerra, es el inicio apenas. Y hay veces con una ganancia o una victoria, nosotros enseguida nos sentamos en la zona de confort y ya nos sentimos salvos y ya nos sentimos verdaderos miembros de la iglesia y ya nos sentimos que ganamos el cielo. Ojo con eso, porque apenas estamos empezando el proceso de derribar nuestros monstruos espirituales y nuestros monstruos internos. Israel pasó de esconderse en cuevas a perseguir gigantes y el monstruo de los 24 dedos terminó cayendo igual que los demás. ¿Saben por qué? Porque no importa qué tan grande parezca el enemigo, siempre llega el día en que también cae si tú te lo propones y si tú te colocas la armadura de Dios. Entonces, eso me llevó a empezar también, ok, yo decía, en esos tiempos ellos tenían razón, ellos vieron el gigante, interactuaron con el gigante, era una realidad, lo combatieron, sintieron el terror viéndolos, pero también hubo una historia que se fue contando, una historia oral, ¿no? Que fue quedando ahí. Entonces, si miramos aquí, ese gigante, ese monstruo, todavía sigue vivo y se llama miedo, se llama temor. El miedo es una emoción básica que actúa como mecanismo de defensa, provocando respuestas inmediatas de lucha o de salir corriendo, de huir, mediante la liberación de adrenalina y cortisol. Sus efectos incluyen taquicardia, sudoración, tensión muscular, aumento de la agudeza sensorial y pensamientos de peligro inminente. Aunque es útil para la supervivencia, el miedo crónico genera estrés, ansiedad, aislamiento social y problemas físicos
como arritmias. Y el miedo te induce a hacer cosas que te generen en el momento un placer o una satisfacción para poderlo calmar. Y es ahí donde estamos utilizando métodos que no son los adecuados. Efectos físicos del miedo. Entre los efectos físicos del miedo, dice que cuando la amígdala cerebral detecta peligro, el cuerpo reacciona rápidamente. No hay tiempo de pensar. Muchas veces quedamos en ese vacío ahí simplemente de actuar. Entonces dice, el sistema cardiovascular tiene un aumento drástico de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La respiración se vuelve rápida y superficial o sensación de asfixia. Los músculos se extensionan, hay tensión muscular elevada, incluso temblores y en algunos casos calambres. Los sentidos, hay dilatación de pupilas y mayor agudeza visual y auditiva. La digestión también sufre su trastorno. Se presentan náuseas, molestias estomacales o mariposas en el estómago. Las mariposas, acuérdense que son en los momentos también de efervescencia que creemos, que lo asociamos muchas veces con el sentimiento de estar enamorado. Pero fíjense, también es una reacción, ¿no? De este efecto físico del miedo. Y otros hablamos de sudoración fría o hormigueo o entumecimiento. El miedo también tiene unos efectos psicológicos y cognitivos, porque afecta nuestra forma de pensar y de sentir. Presentamos hipervigilancia, se activa la obsesión en el estímulo amenazante. Hay parálisis, incapacidad temporal para reaccionar. Es como si nos congeláramos. Pensamientos irracionales, miedo a perder el control o a morir. Se dan las fobias y la ansiedad. El miedo persistente puede derivar en fobias que son miedos irracionales, específicas o trastornos de ansiedad. El impacto cognitivo se reprime la creatividad y la producción de generar esquemas mentales nuevos y se frena la toma de decisiones. Miren nada más todo lo que nos hace generar esa emoción que cuando llega, se vuelven pensamientos, se vuelve un sentimiento. Consecuencias a largo plazo del miedo. Vivir en un estado de miedo constante, miedo insano, provoca estrés crónico. Se suben los niveles del cortisol que dañan nuestra salud. Hay debilitamiento inmune. Es cuando ustedes escuchan decir, se me bajaron las defensas del organismo. Quedamos a merced de nuestros procesos internos y externos, porque el cuerpo pierde la capacidad de defenderse con su sistema defensivo. Se genera el aislamiento social. Evitamos vivir las situaciones cotidianas, incluso hasta las sencillas, porque no tenemos capacidad para afrontar y enfrentar. Se generan los problemas cardíacos. El miedo extremo o crónico puede dañar el corazón. A pesar de sus efectos negativos, el miedo es esencial para proteger nuestro cuerpo, ¿no? Ante amenazas reales. Ahora, este miedo lo voy a mirar ahora desde una perspectiva cristiana. El espíritu de miedo y de temor desde la perspectiva cristiana y espiritual. Así como he hablado del miedo que nos ha generado todo ese daño físico, cognitivo, mental, vamos a hablar de ahora de ese miedo en la parte espiritual. Dice, actúa principalmente como una fuerza paralizante que busca dominar la mente y el corazón para impedir
el propósito divino. O sea, te paralizo para que tú no sigas caminando con Dios, para que se trunque tu relación, para que se dañe ese proceso que has empezado a buscar, tu crecimiento espiritual. Y Él llega y te paraliza. ¿Qué ataca? Ataca la paz interior, generando inseguridad, ansiedad y desconfianza en Dios. Mis hermanos, esto tal cual lo viví en este mes, tal cual. Llegué hasta desconfiar de Dios, me paralicé, me enfrié, me sentía como un hielo, ahí, seco, frío. A menudo se manifiesta como perfeccionismo, como, bueno, voy a parar porque es que voy a caminar ahora mejor. Empecé a revisar, pero yo decía, eh, mis pasos han sido mal en mi relación con Dios. Me fui por la línea de perfeccionar, y la perfección no está en el hombre. La perfección solo nos las da Dios. Y sentí mucho miedo al fracaso. En detalle, el espíritu de miedo realiza las siguientes acciones. También paraliza e inmoviliza. ¿Por qué? Porque impide que la persona avance en sus proyectos o en su vida espiritual, generando una atadura que nos resta libertad. Aísla y esclaviza. ¿Por qué? Porque genera desconfianza y te aleja de la fe, haciéndote creer que se está solo o que Dios no está a favor de cada uno de nosotros. Provoca inacción o parálisis, porque el miedo actúa manipulando las emociones, el pensamiento y la mente. Fomenta la inseguridad. ¿Por qué? Porque crea perfeccionismo y miedo al castigo, ocultando el amor perfecto que, según la Biblia, o sea, así de acuerdo a nuestras doctrinas, eh, ese ocultar amor perfecto expulsa el temor, pero no el temor a los hombres, sino el temor a Dios, que es el que nunca debemos perder. También oprime. Es descrito como una arma que agobia y limita el crecimiento, buscando destruir la paz y la alegría de vivir. Para combatir esta influencia te sugiero fortalecerte en la fe y el amor propio, enfrentando los temores con acciones valientes en el presente y la certeza que todo lo puedes en Cristo, quien te fortalece. Aparte de eso, les dejo aquí unos textos para fortalecer el espíritu, que dice, Dios promete ayuda y sostiene con su diestra, nos lo dice Isaías 41:10. Ordena, Josué 1:9, ordena ser fuertes y valientes, prometiendo compañía divina. El Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Me encanta este versículo. Cuando tengo miedo es cuando más debo inclinar mi balanza para que mi confianza se ponga solo en las manos de Dios. El Salmo 27:3 dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Este versículo tuve que empoderarme y apropiarme de él, porque aquí estuvo uno de mis temores. Aquí fue donde los miedos me invadieron. Josué 1:9.
Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, yo sé que hoy muchos estamos pasando o están pasando por situaciones difíciles. Tenemos enemigos gigantes, no con 6 dedos en cada mano, sino hasta 10 dedos por manos, que creemos que sentimos que son pulpos que nos tienen totalmente envueltos. Y no, no es así, no es así. Es simplemente nuestro miedo, nuestro temor que nos ha debilitado nuestra confianza en Dios. Por eso la Biblia nos anima a vencer el miedo espiritual mediante la fe y el amor de Dios, que echa fuera el temor, como nos dice la primera de Juan 4:18. Por eso les digo, todo llega en el tiempo perfecto de Dios, aunque a veces el corazón se impacienta y la mente duda. Hay procesos que no entendemos porque son silenciosos, que pesan y caminos que parecen largos, pero cada paso tiene un propósito. Lo que es para ti no se adelanta, pero tampoco se retrasa. Simplemente llega cuando estés listo para recibirlo. Confía en lo que hoy no comprendas. Mañana tendrá sentido. Dios no se equivoca, ni olvida, ni abandona. Mientras tanto, tú sigues creciendo, creyendo y avanzando. Porque cuando llegue lo que tanto esperas, entenderás que no fue demora, fue preparación para bendecirte plenamente. Ahora quiero que pasemos. Dice, quiero compartir contigo mi secreto. ¿Dónde estuvo mi secreto para poder estar aquí hoy con ustedes dirigiéndole esta presentación? Eh, en mis momentos dije, el único que me puede ayudar a salir de esto es mi Dios, no es más nadie. Y fue cuando dije, eh, empecé a aceptar, a sentir y a reconocer la presencia de Dios. Retomé confiar en su soberanía, fortalecer nuestra fe y acoger su amor. Si hago esto, podemos vencer el miedo y vivir una vida llena de esperanza, valentía y la paz de Dios. Esto es lo que el Señor me ha estado mostrando al permitirme enfrentar mis miedos de frente, pero con Él a mi lado. Yo creí que con decir, bueno, ya estoy en los caminos, estoy bautizada, eh, estoy tratando de estar en comunión y agradar a Dios. Pensé que tenía las peleas, las victorias ganadas y pensé que se habían derribado todos los gigantes. Y por un suceso se revivieron y volvieron a salir gigantes que tenía ocultos en mi interior. Volvió a salir el más grande que es el miedo y el temor. Y ese quiso tomar dominio nuevamente, pero doblé rodillas y le dije al Señor,
Yo de pronto no puedo ahorita con este gigante, pero tú sí. Y fue cuando le dije al Señor, habla mi alma, habla, muéstrame. Y por eso coloco aquí, este himno fue mi compañero en mis noches, en mis madrugadas. Y lo traje aquí, yo solo decía, habla Señor a mi alma, hable tu dulce voz. Susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Vea, no me cansaba de decir, háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya. No tengas más temor. Háblame cada día. Hable tu tierna voz, susurre en mis oídos. Tú no estás solo, no. Gracias. Con esto terminó mi presentación. Si alguien quiere hablar de sus gigantes y sus monstruos, les... Hermana, eh, es muy bueno que comparta porque la verdad que todos tenemos esos miedos. Yo ahora mismito estoy tratando también de decirle a Dios que me hable para saber qué tengo que hacer. Son decisiones de tomar en la iglesia y que sean correctas. Y a veces uno no se siente capaz. Y le estaba diciendo, me siento mal, me sube la presión por tanta preocupación. Unas por unas cosas y otras por otra. El enemigo nos ataca de todos lados, Gracias, pero María. con la ayuda de Dios podemos salir y vencer. Y ese himno que usted estuvo hablando, ese fue mi primer himno que aprendí cuando llegué a la iglesia hace 35 años. Amén. Así que mire cuántas Gracias. cosas que tenemos, ¿no? Gracias. Dios la bendiga y la ayude. Gracias, gracias por compartir. Es un himno hermoso. Gracias por este mensaje. Nos habla de tu Hola, corazón, un testimonio maravilloso. Sí, Manuel. hola. Sí, no, yo felicito a la hermana la actuación y felicito su emoción, porque me sentí reconfortada cuando tantas veces leemos la Biblia y lloramos, ¿verdad? Porque, y ni hablar de ese himno se lo estuve cantando hasta el último momento a mi esposo cuando falleció, porque era el himno que él tocaba con la armónica. Así que yo felicito a ella su trabajo, su actuación y felicito su emoción. Nada más que eso, hermana. Gracias por estas actuaciones que tienen y por esto, que yo no siempre puedo entrar, pero hoy pude, gracias a Dios. Dios la bendiga. Amén. Qué hermoso. Igualmente, hermano. Amén. Voy a pedirte, doctora Ítala, que cierres con una palabra de oración para pasar al estudio de la lección de la escuela sabática. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, en ti, solo en ti, Señor, encontramos el poder y la gloria. Solo tomados de tus manos, Señor, podemos vencer. Ayúdanos a fortalecer nuestra confianza y nuestra fe, Señor. No permitas que situaciones, personas, circunstancias trunquen, paralicen nuestra mente y nuestro cuerpo. Y mucho menos paralicen nuestro caminar con nuestro amado Jesús. Ayúdanos Amén. siempre adelante, Padre. En estos días que estamos aprendiendo mucho de la oración, Señor. Ese es nuestro mayor instrumento. Ayúdanos a usarlo, Señor, a tener diálogos contigo. Ayúdanos a expresarte lo que nuestro corazón y nuestra mente están sintiendo. Así sean situaciones triviales, así sean angustias. Ayúdanos a poner en palabras nuestros miedos y nuestros monstruos para que tú, Padre, nos ayudes a derribarlos.
Pon tu mirada, Señor, y habla con dulces notas a cada uno de los hermanos presentes, a sus familiares. Saca, Señor, de las garras del enemigo a cada hermano que se crea que la batalla la ha perdido. Y llénanos otra vez de tu fuerza y tu valentía, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.